ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Señor, te damos gracias porque podemos sentir tu presencia en este lugar esta mañana. Señor, gracias porque tú cumples tu palabra, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú te haces presente, Señor, y podemos sentir tu presencia en este lugar de una manera tan especial, Señor, que solo sale alabanza y adoración de nuestra boca y agradecimiento, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia se renueva día tras día para con nosotros. Y hoy podemos presentarnos delante tuyo, Señor, así como hemos llegado a tu casa, así como hemos venido. Señor, tú nos recibes con los brazos abiertos, tú nos ministras, tú nos bendices, tú nos llenas, Señor. Y en esta mañana queremos abrir nuestro corazón también para escuchar tu palabra, para poder meditar sobre lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Se puede sentir claramente en el ambiente la presencia de Dios. Ayer también fue una reunión muy poderosa. Voy a contar un testimonio, me voy a tomar el atrevimiento de contar un testimonio. Antes de contarlo, hacer referencia a que Dios hace milagros. Como lo sabemos, a veces armamos reuniones específicas para pedir un movimiento especial de Dios, pero Dios también hace milagros cuando ni siquiera lo tenemos presente, pero Él sí conoce nuestras necesidades. Él obviamente conoce lo que nosotros necesitamos, lo que realmente está en nuestro corazón y esos deseos que quizá no se los contamos a nadie, pero que están por ahí. Y a veces creemos que nadie nos escucha o que de repente Dios ya ni siquiera se va a hacer cargo de determinadas cosas. Y después pasa lo que, por ejemplo, pasó ayer, no recuerdo el nombre, pastora de Adriana. Adriana es una mujer que hace un tiempo no venía y ayer volvió a venir. Y en un momento determinado de la reunión, ella tiene un auricular, un audífono para las personas que tienen justamente problemas de audición. Para los que conocen, eso tiene una regulación según la necesidad de la persona, porque obviamente si no fuera por eso no podrían escuchar. Lo mismo que hacen los lentes para los que tienen problemas en la vista, etc. La cuestión es que ese audífono ayer se quedó sin batería, pero ella se lo saca y seguía escuchando como si lo tuviera puesto y prendido. Y obviamente recibió la sanidad en el momento. Simplemente Dios puso su mano y ahora ella puede escuchar. El audífono nos mostraba, lo tenía ahí, no paraba de llorar, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Obviamente lloraba de alegría. Y obviamente la gloria es para Dios. Nosotros en ningún momento oramos por sanidad. Oramos sí por nuestros hermanos, oramos por las necesidades, pero Dios conoce las necesidades de nuestro corazón y ahí Dios puso su mano. Y ayer entonces, entre tantas cosas buenas que hubo, también un milagro que realmente sorprende, como todos los milagros, porque por eso son milagros, ¿no? Son sorprendentes, están fuera de nuestro alcance y si no fuera por Dios, de ninguna manera podrían ser. Bueno, vamos a lo que me compete en esta mañana. Para introducirme en el mensaje de hoy, me gustaría hacer referencia a una frase que es bastante popular y es: pasa hasta en las mejores familias. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Cuando pasan cosas dice, sí, pasa hasta en las mejores familias. Como haciendo referencia a que nadie se salva de determinadas cosas, ¿no? Pasa hasta en las mejores familias. Y eso hace referencia a situaciones que no miden estatus social, ni si sos popular, ni si no sos popular, si sos rico, si sos pobre o lo que fuera. Simplemente son cosas que están en la vida, son parte de la vida y llegan y golpean la puerta de nuestra vida y ahí están y se presentan y pasan a todo nivel. Por eso digo, pasan hasta las mejores familias. Y me gustaría hablar de la iglesia, de nosotros, de este compuesto de personas que estamos en este lugar, unidos por un credo, unidos por un lugar, por una congregación, que estamos en este lugar y que componemos y somos parte de una familia. No solo nosotros acá, sino a nivel mundial, a nivel universal.
somos una familia. Resulta que hace un tiempo leí un mensaje en el grupo de WhatsApp del Faro. Yo lo leo, no participo mucho, pero lo leo, siempre estoy ahí. Y estoy como escondido ahí atrás de una cortina, pero yo leo todo. Y bueno. Y la hermana Susana mandó un mensaje bastante triste acerca de un muchacho que se suicidó. En el mensaje decía que tenía 20 años, que se ahorcó porque no encontraba trabajo. Incluso llegó a dejar una carta, y la razón por la que escribió el mensaje al grupo es porque estaba pidiendo oración por la madre de ese muchacho, obviamente, porque procesar toda esa información, no hay palabras. También vi que algunos hermanos que participan en el grupo hicieron un descargo, hicieron una especie de autocrítica sobre, cómo podemos llegar a intervenir para que, no se llegue a ahorcar a una persona, a matarse de la forma que sea. Eso es la consecuencia final. Pero cómo podemos intervenir para que eso no suceda, los pasos previos a que una persona llegue a tomar esa decisión. Así que estuve leyendo los mensajes, y obviamente yo no escribí porque no soy mucho de escribir en el grupo, muy pocas veces, pero obviamente eso empezó a trabajar en mi corazón, y yo leí el mensaje, y a las horas o a los días el pastor me escribe si podía hoy compartir la palabra, y yo, la verdad, ese tipo de cosas, quiero abrirles mi corazón, me conmueven bastante y me sensibilizan mucho. Yo soy muy sensible. Y me ponía a pensar cuán lejos estamos de esas situaciones. Porque a veces hablamos de Uruguay como un país con un alto índice de suicidio, y obviamente eso quiere decir que hay mucha depresión, angustia y tristeza, porque la gente llega a tomar la decisión final porque hay todo un recorrido previo. Hay mucha presión en una persona, tiene que ser tanta la presión que la decisión final tiene que ser, la única manera de zafar de esto es eliminarme, sacarme la vida. Ahora, yo pensaba que es muy fuerte esta situación, pero que no estamos exactamente exentos de esto. Y la opresión y la presión y las tristezas y las angustias y los dolores son parte de la vida también de nosotros, los cristianos que componemos la Iglesia de Cristo. Todos a lo largo de nuestra vida hemos vivido, o quizá estamos viviendo, y si no es ahora, déjeme decirle que lo va a tener que pasar en algún momento, de vivir una situación de angustia, de alto estrés, de depresión, donde nos vemos enfrentados a un enemigo que es mucho más grande que nosotros. Y el diablo es astuto y empieza a trabajar en nuestras mentes, en nuestro corazón, con pensamientos. Yo cuando hablo de corazón, en realidad hablamos de la mente, ¿no? Y con pensamientos e ideas que en realidad no son de parte de Dios claramente, y que llegan hasta el nivel de obviamente eliminarse a uno mismo, o sea, suicidarse, ponerle fin a la vida. Como le pasó a este chico porque no encontraba trabajo. Uno dice, capaz que no da para suicidarse por esa razón, pero la verdad es que cada uno tiene diferentes luchas, y uno no puede ponerse a medir la razón por la que una persona llega a tomar esa decisión. Uno simplemente tiene que entender que previo a eso hay toda una lucha. Ahora, yo quería ampararme en la Biblia, obviamente, porque esto no se trata de un discurso personal, sino que tiene que estar obviamente reforzado y con la base en la palabra de Dios. Así que le invito a que me acompañe al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes. Nuevo Testamento para adelante son cartas, así que en la primera carta de Pedro, ¿no? Ahora estamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y me gusta, yo no sé, a veces la versión de multimedia es de otra versión, de la Reina Valera, pero esta es la 1960, y me gustaría que preste atención específicamente a los términos y todo, porque hace a la historia. Elías huye a Oreb es el título. Dice: Acab dio a Jezabel, que en ese entonces era la reina de Israel, esto lo agregó yo, la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Más adelante voy a aclarar eso. Entonces envió Jezabel a Elías
un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, con D minúscula, presta atención, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, hablando de Elías, como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas que estaban muertos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, Elías no estaba solo, tenía un criado, pero ahí directamente se dijo: hasta acá venís vos y sigo solo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbusto, y deseando morirse, y esto no es una metáfora, deseando morirse, así lo dice la palabra, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta ahí vamos. Me llamó la atención cómo un profeta como Elías, y ahora voy a hablar de Elías, en un momento de su vida ante una amenaza, no solamente siente miedo, que no está mal, hago esta aclaración, el miedo es simplemente una reacción de defensa que tenemos, o sea, eso no es pecado, tener miedo, bueno, miedo, temor a un nuevo emprendimiento, cosas, eso no está mal. El tema es qué hacemos con eso y el poder que tiene eso sobre nosotros. En este caso, Elías tuvo miedo a lo que Jezabel le había mandado a decir a través de un mensajero. Lo que había hecho Elías, y lo anoté acá en el capítulo 18, 19, o sea, 18, versículo 19, les leo para que entienda lo siguiente. Elías, como antes de eso, Israel fue un pueblo que tuvo muchos problemas con la idolatría. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y Elías era uno de los últimos profetas que estaba, obviamente, haciendo las cosas como Dios quería que las haga. Y Elías de alguna manera toma ese lugar de justiciero y de tener que llevar la palabra tal cual Jehová la decía. Y obviamente cuando hay un rey, en este caso como Jezabel, que son idólatras, habían muchos profetas de Baal, y ahora lo voy a aclarar más adelante. Entonces Elías pasaba a ser de los únicos y de los últimos que en ese entonces que andaba proclamando la verdad de las cosas, ¿no? Y el versículo 19 del capítulo 18 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, 450 más 400, ¿no? 850 personas. Así que se reúnen 850 personas, idólatras, paganos todos, en un momento determinado. Y cuando Elías hace descender fuego del cielo, para que vea quién era Elías, luego lleva a estos profetas a un lugar específico y mueren todos a espada. Entonces, Elías era una persona usada de una forma muy poderosa. Primero, hacer descender fuego del cielo ya es tremendo. Eso es mucho. Pero además, cuando ya puso en evidencia que los dioses con minúscula, como digo yo, no tienen ningún poder, no tienen vida, no son nada, son inertes, una piedra. Entonces ahí además los profetas de Baal mueren a espada, y eso llega a la corona, llega arriba esa información. Y cuando Acab le cuenta a Jezabel, esta mujer se enoja y le manda a decir entonces a Elías lo que le leí en principio: si al otro día siguiente, un ejemplo, si mañana lunes de mañana yo a vos no te pongo como vos hiciste con esos profetas, entonces que los dioses me hagan a mí lo mismo y me añadan. Básicamente le dijo: te voy a mandar a buscar y te voy a degollar como hiciste con mi gente. Entonces Elías siente miedo. Elías, luego de hacer descender fuego del cielo, ante una amenaza de una persona, siente miedo.
Y no solo siente miedo, huye, se escapa. Pero no solo huye y se escapa, sino que deja a su criado y decide seguir solo, se aísla. Y luego de aislarse, cuando uno dice, bueno, es momento entonces de volver a hablar con Dios, porque hasta ese entonces solamente huía. Cuando va a hablar con Dios, le pide que lo mate. Porque podría haber orado, Señor, así como hiciste descender fuego, así como también Elías oró para que caiga agua, para que llueva, como necesitamos nosotros acá. Y llovió. O sea, había una relación con Dios. Y cuando esta persona justa como Elías, este profeta, oraba, Dios le respondía. Pero llegado el momento y bajo una amenaza, Elías huye. Y no solo huye, sino que cuando va a hablar con Dios no tiene la mejor oración. Porque podría haber orado de otra manera. Señor, tú conoces la amenaza que esta señora, esta reina, me ha mandado a través de un mensajero. Haz justicia. Dios puede hacer justicia de muchas maneras, pero podía ir él como profeta o podía hacer justicia de la forma que fuera. Yo creo que Elías tenía los recuerdos muy vigentes del poder de Dios. ¿Quién se puede olvidar de eso? Yo ayer quedé impactado con ese milagro, ¿cuánto más si veo descender fuego del cielo a través de una oración? Pero Elías parece que el miedo lo neutralizó. Parece que el miedo le sacó toda la memoria. Parece que la situación de presión hizo que Elías por un momento quedara como con la mente en blanco y solo tuvo miedo. Y huyó y se aisló. Y cuando piensa en conectarse de nuevo con Dios, con el mismo Dios que le ha dado tantas victorias, en realidad solo deseaba morirse y le pidió literalmente que le quite la vida. Entonces ahí es cuando conecto lo que le pasó a ese muchacho y lo que leí en el grupo de WhatsApp a lo que le puede pasar a un hijo de Dios. A veces nosotros estamos sirviendo a Dios, cantando de gloria en gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos aleja de las mismas situaciones que andan por ahí poniendo a la gente en situaciones tan fuertes que la gente llega a entender que por ahí hasta mejor es sacarse la vida que enfrentar una enfermedad, que enfrentar una pérdida de un ser querido. Y nosotros somos parte de este mundo. Si bien somos ciudadanos del cielo, nos toca estar acá. Y para que lo entienda, el agua salada sale de la canilla de los impíos, pero usted abre la canilla de acá y sale salada igual. Porque hay realidades que nos afectan a todos por igual. No es que va a salir agua dulce solo en la casa de los siervos del Señor. No, la realidad es que es para todos. Entonces la vida golpea también para todos. Y Elías, un siervo de Dios de alto nivel, de esos que uno dice, me encantaría ser como Elías, me encantaría ser como Pedro, me encantaría ser como Pablo, y los ponemos ahí en el top 10 o 5 o 3, como cada uno quiera, de las personas que nos gustaría ser como ellos. Pero aquí vemos que Elías también en un momento tuvo miedo, que Elías en un momento también se enfrentó a una amenaza que lo dejó totalmente neutralizado. Digo, ¿cuántas veces nosotros venimos a la casa de Dios, servimos, vemos la gloria de Dios? Puedo ver milagros como lo vi ayer, de una manera casi que inexplicable porque ni fuimos a poner la mano por la persona, pero ahí estaba Dios haciendo un milagro. Y yo sé que cada uno de acá puede contar una historia. Puede decir, yo me acuerdo cuando Dios me libró de tal cosa. Yo tengo un recuerdo, yo iba al colegio Betel y era un chiquilín y yo tenía que cruzar la calle para llegar al colegio porque lo mismo me dejaba a un lado y tenía que cruzar la calle. Y recuerdo, una vez pasó un camión y dejó mucho humo. Esas camiones y Camino Castro, que obviamente es doble vía, para los que no conocen, dejó mucho humo y yo como un niño inocente y que no tenía idea del peligro, crucé, porque yo pensaba que no venía nada. Y me acuerdo que cuando estaba en la mitad de la calle siento una frenada y un bocinazo muy, muy, muy grande. Me asusté muchísimo, me acuerdo hasta el día de hoy obviamente, y literalmente cuando hice así, acá, yo era así, ¿no? Peladito, chiquito, flaco también,
un camión grande, para mí era, no sé cómo era el camión, o sea, yo, como era lo que era, el camión para mí era gigante, y realmente, o sea, yo creo que ese mismo humo pudo haber tapado la vista del chofer, no sé cómo fue, yo solo sé que era para matarme, o sea, me tendría que haber matado. Y puedo contar muchas veces cómo Dios puso su mano para salvarme de diferentes situaciones. Y estoy seguro que cada uno ahora puede estar pensando, sí, a mí en algún momento me pasó tal y cual cosa, y si no fuera por la mano de Dios, yo no sé, yo no estaría acá. Así que todos podemos hablar como Elías, de momentos donde hemos visto la mano de Dios y la gloria de Dios a favor nuestro. Pero también, al igual que Elías, en algún momento nos podemos encontrar bajo amenaza y tener miedo. Y como les dije, no está mal tener miedo, no es pecado, porque somos humanos. Pero lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Esa es la diferencia. Esa es lo que nos da la posibilidad de saber que hay todavía una chance más para las cosas. Que cuando hay un dictamen médico o dice alguien alguna mala noticia que es irreversible, nosotros todavía tenemos, como quien dice, una oportunidad más. Eso es lo que nos diferencia del resto. Eso es lo que nos diferencia de la gente que no conoce a Dios. Que cuando las cosas se ponen totalmente complicadas y todo se pone oscuro y no hay una salida y no hay a la vista, al final del túnel, no hay una luz, esa gente dice, no hay más. Entonces ahí es cuando toma las decisiones que no tienen que tomar. Pero nosotros estamos en el mismo mundo. Pero nosotros tenemos esta oportunidad extra, que es, Señor, ayúdame. Dios es el único que nos puede ayudar a sobrepasar cualquier tipo de amenaza. Dios es el único que nos puede ayudar a sobrepasar cualquier enfermedad. Dios es el único que nos puede ayudar a sobreponernos sobre cualquier problema económico, familiar, matrimonial, lo que fuera. El único que puede hacer los milagros es Dios. El único. Parece que a Elías se le había, por un instante, ido esa información. Y pienso cuántas veces nosotros por ahí, bajo amenaza en alguna situación, podemos olvidarnos de que contamos con la ayuda de Dios. Y a veces llegamos a la casa de Dios, llegamos como hoy de mañana o ayer. A veces ya ni oramos por las cosas porque ya estamos casi que rendidos, ¿no? Y convivimos con eso. Pero yo quiero decirte, hermano, y que no se malentienda, siempre que puedo voy a tratar de corregir esta frase. Sí importa cómo viniste a la casa de Dios. A veces uno dice, nada, no importa cómo viniste. Y yo sé que no lo dicen con mala intención. Es simplemente que pienso que está mal expresado. Sí importa cómo viniste a la casa de Dios. A Dios primeramente le importa. Y a nosotros, tus hermanos, los que estamos acá, nos importa también y queremos ayudarte y hacer que tu fe aumente y juntos como familia, por eso era esa frase que yo pensaba, hasta en las mejores familias pasa, ayudarnos mutuamente como hermanos a poder superar esas amenazas, a poder superar esos miedos, a poder orar por nuestro hermano cuando está débil, cuando a nuestro hermano se le olvida que todavía cuenta con Dios. Esa es nuestra tarea también. Así que eso es cuando se trata de nosotros, como hablando entre casa, ¿no? Entre familia. Pero a su vez, déjeme decirle que es nuestra responsabilidad llegar a las personas que no saben. Entonces, ahí es cuando leía los mensajes en una sana autocrítica en el grupo de algunos hermanos, y yo también hice la propia. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor en las que nosotros tenemos la posibilidad de revertirlas. Ya sea con un mensaje de texto, una palabra, un folleto. Vaya uno a saber. Quizá nos golpean la ventana del auto y por tenerle miedo al aspecto ni bajamos el vidrio y nos perdemos la oportunidad de decir algo que tenemos que decir. No sé, imagínense de la cantidad de maneras que podemos impactar en el mundo. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos quienes tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, que es buenas noticias, que es esperanza para los perdidos, y esa es nuestra tarea.
Así que, antes de compartir un salmo, y ya voy invitando a los músicos a que pasen, me gustaría decirles lo siguiente. Hay dos maneras de enfrentar estas situaciones. Una es, primero, arreglar lo interno nuestro. Es una buena opción. Si hoy nosotros llegamos con alguna situación que nos tiene bajo amenaza, como a Elías, y sentimos miedo y estamos asediados por algo, bueno, hoy es una excelente oportunidad para reencontrarnos con Dios. Y si no hemos presentado nuestra vida en oración, como Elías en ese tiempo que no oró, hasta que cuando oró mal, es una buena oportunidad para hacer una oración inteligente y decir: Señor, me acuerdo de todo lo que hiciste por mí, me acuerdo de cuando vi tu mano salvándome de tales y cuales situaciones. Señor, una vez más te pido, pon tu mano en esta situación. Tú sabes cuál es la amenaza que me tiene con miedo, que ha robado mi fe, que me ha hecho dudar hasta de tu existencia. Señor, hoy te pongo esta situación en tus manos. Es una gran oportunidad, hermano, para que haga una oración inteligente. Piénselo, y si tiene algo para poner delante de Dios, es el momento indicado. Segundo, que Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría, y nos dé sus ojos para poder ver dónde hay que ir a llevar ese mensaje de esperanza. Ayer escuché una canción de Jesús Aran Romero que me encanta. No la vamos a hacer, no, por la duda. No, ahora la pido, no, mentira. Que decía: ayer te vi, y habla de cuando ve la necesidad en un niño que tiene hambre, en una persona que está en un hospital. Y ahí me acuerdo de Julio. Hay que ir y hay que sacar a esa gente de esos lugares de oscuridad, de miedo, y mostrarle que hay una esperanza, y que hay un Dios que, así como hace bajar una columna de fuego, y así como hace que llueva, y así como hace que la gente se sane aún de formas inexplicables, es el mismo Dios que puede solucionar la vida de quien abra su corazón. Así que le invito a ponerse de pie, y voy a leerles un salmo, y no lo busquen, no hace falta. Es mi salmo preferido. Mi preferido. Es uno de mis preferidos. Para que lo sepa, lo tengo en un mate. Así que cuando tomo mate, en ese mate lo leo, todo el tiempo lo leo. No tengo todo el salmo porque si no el mate sería muy grande. Por las dudas, tengo una parte del salmo. Salmo 56, oración de confianza. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Me encanta este salmo, es el Salmo 56. Si después quieren, lo pueden leer. Y lo escribió el rey David, también otro personaje de esos que amamos y que también se encontró en determinados momentos de su vida en situaciones bien difíciles, y esto quedó acá para nosotros y está a nuestro alcance para que lo podamos leer y también ser ministrados a través de la palabra en los salmos. En el día que temo, yo en ti confío. Señor, en el día que temo, en el día que todo se complica, que podamos confiar en Él. Él es nuestra confianza. No son los políticos, no son nuestros patrones. Ni siquiera deberíamos de confiar de una forma que no se malentienda, pero por demás en el hombre. Mire, todos pueden fallar acá, pero el único que no falla es Dios. Así que su mirada al cielo, cuando las cosas se compliquen, y el mismo Dios que hizo descender fuego y descender lluvia, el mismo Dios que levantó a Lázaro y tantos milagros más, hoy está acá. Y como le dije, hermano, es un buen momento para que haga una oración inteligente y pídale a Dios que una vez más ponga su mano y le dé la victoria. Amén. Incline su rostro en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos